Esto es #Polémica en Redes. Estamos en su programa, #Polémica en Redes. De verdad, nos da muchísimo gusto que usted participe. Los invitamos a participar en nuestras redes sociales. Es muy importante su opinión, es realmente interesante. Y Irazú, en el programa pasado, nos hablaba sobre todo que este programa, esto que es Me Too, pues no había tocado otras realidades de nuestro país, otras posiciones de género y algunas identidades. Estefanía, cuéntanos cuál es tu opinión respecto a esto que de pronto no lo estamos visualizando. Ya, yo lo había platicado. Creo que el Me Too, a ver, lo había dicho, está hecho para identificar violencia. Sí. Tenemos un violentómetro que va añadiendo distintos tipos de violencia. Yo siempre he pensado que a tu esposo no te pegue no significa que no te esté violentando, ¿no? Claro. Creo que esta generación se ha centrado en identificar distintos tipos de violencia, que ha hecho que pues, se autogestione este tipo de movimientos. Y no creo que esté hecho para permear en las casas. O sea, a ver, sí, Me Too sí es un movimiento político, tiene mucho que ver por la naturaleza del discurso, y lo personal es político definitivamente, pero no creo que esté hecho para permear en las casas porque no está hecho para los espacios donde tu jefe no es famoso o las universidades donde tu maestro no es el gran doctor que publica libros. Claro. No creo que sea para eso. Creo que el Me Too está para establecer violencias en espacios donde no hay una relación directa de poder o laboral, como puede ser en el periodismo, que muchas veces tu colaborador puede ser tu jefe o no tienes una figura muy clara en medios ahora que son digitales y no son, digamos, medios grandes, no firmas nada. Creo que para eso es el Me Too, para los activistas, para los músicos, en estos espacios que puedes colaborar en cualquier momento y no hay, claro, algún papel, digamos, ni siquiera una evidencia de que hayas trabajado con alguien en algún punto, ¿no? Yo creo que es para eso, o sea, tampoco creo que hay que confundir discursos. Hay una lucha por erradicar la violencia en el hogar, digamos, en el matrimonio, sí, en las relaciones personales. Claro, hay una lucha para eso, hay una lucha para el tema de los feminicidios, definitivamente. Todo tiene que ver con violencia, todo tiene que ver con el patriarcado, todo tiene que ver con el machismo, sí. Pero no, digamos, no hagamos esto que hicimos con el tema del suicidio, de ponerlo igual y medirlo de la misma manera, como medir el Me Too con ni una menos. No podemos caer en eso. Claro. ¿Qué sirve el Me Too? Para evidenciar, digamos, acoso, violación o violencia en general en espacios donde se gestan relaciones desiguales, pero que no son identificables, sí, y sirve para eso y nada más. Sin embargo, Estefanía, Irazú nos planteaba en el programa pasado esta posición de qué pasa en los estados. No estamos visualizando qué pasa en con otras cuestiones de género incluso, que también son violentados, ¿no? Ya, es que es lo que te digo, a ver, incluso en los estados, pues el Me Too no te dice, no pones, me pasó esto con un maestro, abajo, postdata, soy de Guadalajara. Nunca, no hay un espacio para eso y esa es la belleza del Me Too, que puedes hacerlo desde cualquier lugar y que son varias plataformas, no solo es Twitter, es Facebook. Esa es la importancia, el utilizar las plataformas porque ya no confías en las instituciones de plano. Vuelvo a lo mismo, sí hay otro tipo de violencias, evidentemente, y no podemos desestimar la lucha por la legalización del derecho a decidir y esto con el Me Too. Es otra cosa, funciona de manera distinta y por eso empezamos con figuras famosas, claro, porque son figuras a las que ya no se les puede permitir seguir en los mismos espacios porque han seguido violentando gente. Eso no tiene que ver con las mujeres en comunidades donde no pueden votar o no pueden salir de su casa o no pueden hablar. Sí tiene que ver tiene difícil, que ver, ¿no? Pero y es un problema. Ay, discúlpame. Tiene que ver con la violencia, con el patriarcado, totalmente. Pero si intentamos desestimar. Pero es parte de lo mismo. Yo entiendo, es parte de lo mismo totalmente. Del mismo mapa. Lo entiendo, y es el patriarcado, y es que vivimos en un sistema heteronormado totalmente. Yo lo único que digo es, no tratemos de desestimar cosas como pequeñas violencias o lo que sea, y comparándolo con cosas mayores, porque si no, entonces siempre nos vamos a quedar aquí y entonces estas cosas nunca les vamos a dar importancia. Eso. No comparemos el Me Too con estados feminicidas, como puede ser el Estado de México, o en comunidades donde las mujeres no tienen voz y voto. Gracias. Sí,
coincido, es lo mismo y es parte de recordar que vivimos en un sistema desigual donde nosotras salimos perdiendo por ser mujeres nada más. Eso. Definitivamente. Gracias, Pero Estefanía. no lo desestimamos. Muchísimas gracias, Estefanía. Olga, hablabas de los estratos sociales. Cuéntanos la diferencia en este sentido y lo que es. Yo puedo contar por mi vivencia, por lo que yo he vivido en Argentina a lo largo de estos años, prácticamente desde el año, fue del 2010 en adelante. Puedo contar por mí, por lo que yo sé. Yo no conozco la realidad, conozco México, pero no conozco exactamente cómo se está llevando a cabo digamos, la lucha de las mujeres, ¿no? Pero puedo decirte sí que en el caso argentino hay colectivos de mujeres que digamos, hay una variable muy, muy grande. No hay líderes, habíamos hablado, es horizontal, es transversal, es profundamente democrático y participan todas. Desde las mujeres de los barrios más pobres que todas las semanas hacen sus reuniones para hablar de su problemática, que es muy diferente a la problemática de una profesional o de los universitarios o de las sindicalistas o de las mujeres periodistas o actrices, o sea, de los distintos ámbitos, que también han hecho una denuncia similar a lo que comentábamos aquí de Me Too, en el caso de un actor de telenovela que hoy está refugiado en Brasil, ¿no? Sí. O exiliado. No es lo mismo el caso de una mujer de clase baja, de clase humilde, de clase pobre, que además o ha sido abandonada por el marido y está sufriendo la situación económica, lo tiene como prioridad, y además de eso, de sufrir la violencia cotidiana de la situación económica, tiene la violencia de que pueda ser asesinada cuando sale de su casa, violada, o a lo mejor es abusada por su marido y no puede o no encuentra un ámbito en donde poder contar su tragedia. Y es muy diferente a una mujer como nosotras, que por ahí somos de clase media, que yo misma lo conté, que en el caso del periodismo yo no lo visualizaba, yo lo veía como parte, como gajes del oficio, ¿no? El hecho de que era mi problemática. O sea, era mi problemática y de muchas compañeras. Es decir, conseguís una entrevista o vas a entrevistar a un ministro y el ministro quiere tratar de aprovecharse de esa situación. Y son situaciones violentas, quieras o no, son muy feas. Entonces yo creo que eso es la diferencia. Pero si nosotros logramos plantear un objetivo, pero para eso hay un camino que hay que recorrer, con tropiezos, con errores, con dificultades, pero si logramos con solidaridad, con respeto, con horizontalidad, democráticamente, sin que una pretenda ser más líder que la otra, cada una en su área, y caminar y salir a la calle, porque no hay otra que salir a la calle, golpear la puerta de un juez y decir, mire señor juez, lo que me está pasando no es. Yo creo que si visualizamos eso, un objetivo, que no sea a muy largo plazo ni tampoco a muy largo alcance, pero se presentan objetivos todos los días, claro, desde el aborto, lo que fuera, pero hay distintas temáticas y la estrategia, como bien decías. O sea, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? A ver, Irazu. A ver, a mí me interesa señalar la urgencia de la perspectiva cultural. Y lo decía en el programa pasado, para cambiar la violencia que sufren las mujeres hay que entender qué está sucediendo y hay que proponer un cambio cultural. Que implica educación, que implica el desarrollo de herramientas, que implica entender que la violencia va más allá de los cuerpos biológicos, de si eres hombre o si eres mujer, y por eso si perteneces a otra identidad diversa o otro género no la sufres. Por supuesto que sí, y traigo a colación un comentario de alguna persona que tuiteó en el Me Too Hombres, porque también lo estamos siguiendo a ver qué dinámica tiene, y este chico decía: yo tengo sexo con otros hombres, pero yo también sufro de esta violencia patriarcal. Y a mí me gustaría que el sentido del Me Too Hombres no fuera una venganza contra las mujeres, sino que fuera un espacio en donde los hombres denunciemos estas violencias que sufrimos y que también haya un espacio para las mujeres que tienen relaciones con otras mujeres. Es a lo que me refiero con incluir otras identidades. Bueno, esas identidades en Argentina están incluidas. Claro. Está el colectivo de trans, claro, está el colectivo de travestis, está el colectivo de gays y lesbianas. Es que la lucha es contra la heteronormatividad, y ya lo hemos dicho. Claro, y la heteronormatividad lo que
digamos, lo que abarca es eso. Claro. Relaciones simplemente heterosexuales donde se permite solo hablar en ese tipo de Y no sentido. nada más con eso. Cuando yo digo una cuestión cultural, hay una diferencia. Tenemos que diferenciar lo que es la estructura de poder patriarcal de lo que es la estructura cultural del machismo y las prácticas machistas, ¿no? O sea, es un tema muy complejo que quizá no podemos abordar aquí, pero sí hay que marcar líneas que son muy importantes para comprender este fenómeno. Eso es. Sí vale la pena que, bueno, demos seguimiento a todo esto que ustedes están aportando y de cómo levantar la voz, de cómo hacer una denuncia pública. Creo que esto lo podríamos ver en el siguiente bloque. Los invito por el momento a que sigan opinando en #Polémica en Redes. Regresamos con más.